Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a What Informa. En esta ocasión, con motivo de las vacaciones de verano, les presentamos un video especial de nuestra memoria histórica. Es una entrevista que realizó en España Carmen Quiroga con el periodista e investigador Jesús Canales Ruiz. Él nos habla sobre la historia de José de Escandón, quien vino a colonizar Tamaulipas. Quédese con nosotros. Nos encontramos en Santander, esto es en la región de Cantabria, muy cerca de Soto de la Marina, lugar en donde nació José de Escandón y Helguera. Y se encuentra con nosotros aquí en esta parte del norte de España, don Jesús Canales Ruiz. Él es profesor, es periodista y ha investigado y escrito sobre la vida de José de Escandón. Bueno, sabemos de José de Escandón por los libros de historia, pero qué mejor que conocerlo de voz de alguien que lo ha estudiado, lo ha investigado y que pues pertenece a la región donde nació José de Escandón. Platíquenos, don Jesús, ¿por qué su interés principalmente de estudiar a José de Escandón y qué es lo que usted ha realizado en materia de investigación sobre este personaje? Es quizá paradójico, pero ya ve usted, mi interés por estudiar a Escandón nace en México. Yo hice un viaje a México con mi esposa, caí en una casa donde hay una biblioteca nada más de 40.000 volúmenes, en la plaza de Santa Catalina, en la Ciudad de México, propiedad de don Ignacio Martínez Conde y Díaz de Rubín. Y este señor, en una conversación que tuvimos ahí, sentados como estamos usted y yo ahora, me dice, hombre, ¿por qué no estudias un poco a Escandón y tal? Porque se ha escrito muy poco y eso es muy importante y tal. Pero vamos, yo de Escandón sabía pues 4 cositas que se saben de los libros de historia, y más bien como curioso que como investigador. ¿En qué año fue esto? Fue en el 81. Entonces, él me dirigió varios pasos, entre ellos al archivo histórico de allí nacional, y ya pues fui documentándome en archivos, tanto en el archivo de aquí nacional, donde están pues las pruebas para el condado, para él y de los hijos, y etcétera. Y fui documentando y me salió tal documentación que dije, bueno, pues hay que darle a conocer. Y por eso salió. Pero tengo en cuenta que la idea nace en México. Para mí la fuente principal fue el archivo, una rama que se llama Californias, el archivo de la Nación de México, y luego el archivo histórico nacional también de aquí de Madrid, donde están pues las pruebas, cuando se hicieron todas las pruebas para acceder al condado de Sierra Gorda. Entonces hay, y tanto para él como para los hijos, y ahí dan una serie de datos, de ascendencias, que no se encuentran fácilmente en los libros porque entonces no había registros civiles, sino solo un registro eclesiástico, y algunos libros de las parroquias se han perdido, otros están estropeados, no se puede leer. Entonces ahí es donde se puede encontrar la mayor documentación, porque a mí me ha interesado más la documentación de archivo que la documentación de otros libros, porque a veces caen en errores, como en el mismo Estado General de la Nación. Pues trae 2 partidas, una de bautismo y otra de matrimonio, que no coinciden para nada con José Escandón. Son 2 hermanos, tanto la de matrimonio como la de nacimiento. En las fechas, porque uno se casa, no recuerdo ahora si se casa en el 18, y en el 18 ya estaba Escandón y ya había participado en una de las batallas en la Laguna de Términos, en el estado de Campeche hoy. Y había participado él como soldado que era allí, lo cual quiere decir que ya no se explica el porqué de esa partida de nacimiento. Y además no coincide el nombre tampoco, no coincide el nombre exacto, porque el José Antonio o Antonio José no es lo mismo que José. Bueno, se sabe que el bisabuelo vino aquí a Cantabria, a lo que es hoy Cantabria, Soto la Marina, desde un pueblecito de Peñamellera Baja, que está al lado de Panes, que hoy es Asturias, pero entonces era las Asturias de Santillana, que era tanto como decir hoy Santander. Entonces vino el bisabuelo, el abuelo, etcétera, y ya se fueron casando tanto en Liencres como en Soto la Marina, los ascendientes, porque las mujeres son tanto de Liencres como de Soto la Marina, los Helguera y los Yata, y ya ahí nace don José Escandón con los demás hermanos. O sea, se puede decir que es cántabro porque primero nacen las Asturias de Santillana sus antecedentes masculinos y sus antecedentes femeninos son de Cantabria, Cantabria hoy.
Bueno, la infancia de don José Escandón, primero, era hidalgo. Tuvo un pleito su padre con un tal Palacio de allí, del pueblo, porque no le permitían poner escudo. Ya sabe que los hidalgos en Cantabria era una especie de nobleza y tenía que tener su escudo en la patria. Y tuvo un pleito. Se demostró que era hidalgo y por lo tanto le pudo poner. Entonces, los Escandones pues eran una familia normal y corriente. ¿Qué pasó con don José Escandón? Porque una de las preguntas que siempre me he hecho, ¿por qué don José Escandón emigra? No, emigra como uno más, como los muchos que emigraron de Cantabria en ese tiempo, sobre todo a la Nueva España. ¿No sabe los motivos? Los motivos sí, la pobreza. Tenga por cuenta que hoy Cantabria la ve usted rica, pero entonces era pobre. La casa de don José Escandón, en donde nació, se ve una casa bastante sencilla. No es un palacio. Y yo creo que es una casa muy buena para la época. De 1700 que nació él, es una casa, porque esa casa se quemó en 1709 y se rehizo. Y quedó prácticamente como estaba, según las escrituras que tengo. Y después lo único que se ha reformado es hacerla, el mirador que tiene hoy, y donde hay una ventanita que es, según entras a la izquierda, entonces había una puerta que podríamos llamar, que aquí en Cantabria se llama la puerta de los carros, porque la gente era labradora y por lo tanto por ahí metía pues, los útiles de labranza y los aperos e incluso los alimentos para el ganado. Yo creo que don José Escandón emigra porque había un señor en México entonces, en la Nueva España, que era teniente coronel, que era un tal Yata, que era teniente coronel de aquella zona de Yucatán. Y yo se doy cuenta que él se queda en el ejército precisamente por eso, porque si no nos explica cómo un muchacho de 15 años que emigra él va al ejército. ¿A los 15 años se fue don José Escandón a México? El año 15, el año 1715. Entonces, ¿por qué él se va al ejército? Pues tiene que haber alguien que le induzca a ir al ejército, cuando todos iban normalmente a ser criados, vamos a ver, de los parientes o de los allegados que les llevaban para el comercio. Por ejemplo, en México, en el año 1690, había 114 cántabros establecidos en la Ciudad de México y todos con negocio. Y mire usted, y fulano de tal, cajonero, y fulano de tal, pues tenía el comercio de panadería, y su criado, fulanito de tal, un sobrino, normalmente. ¿Por qué Escandón va precisamente a una zona donde no hay mucho cántabro, que es la zona de Mérida, Yucatán, etcétera? ¿Por qué no va al comercio y sí a lo militar? Pues probablemente es porque ahí había un señor que en aquel momento era teniente coronel, que se llamaba Yata, y probablemente era de Soto la Marina, obvio, era de Soto la Marina, el señor de Soto la Marina, y probablemente sería uno reclamado, diría al padre, pues que venga aquí, que aquí en el ejército pues puede hacer. ¿Cuántos hermanos tenía José Escandón? Pero pues ahora me pregunta usted, yo sé que tenía una de María, que se casó con un Ángel Penilla, que es el que después habían de heredar la casa donde nació él. Y después tuvo Francisco, que fue fraile, que estuvo con él, y después estuvo otros dos anteriores. Y otra mujer también, porque Viviana de Salas, Viviana Escandón, que se casó con Anacleto Salas, se casó, que son las que heredaron parte de las haciendas que tenía en Nuevo Santander. También era esa. Yo me parece que eran 7 los Escandones. Me parece que eran 7. 2 mujeres y 4 hombres. Entre ellos uno fraile, que era el que le casó precisamente en Querétaro por segunda vez. Cuando se casó por segunda vez, que se casó con una descendiente de cántabros, precisamente. Es uno de los casos, de los muchos casos que hay, ¿eh? No creo, hay mucho emigrante de ese tiempo que no volvió. A pesar de lo que dijeran que el español iba a hacer dinero, y con la finalidad después de volver a España con eso. No, hubo muchos. Casi ninguno de los que tienen títulos, el de Torrecosío, de la Soto, de la Cortina, etcétera, ninguno de esos volvió. Lo único que hizo es mandar para fundar una capellanía para un sobrino que era sacerdote y una pequeña fundación. Pero no él. Yo creo que de Cantabria lo que más se recordó es en la toponimia de Tamaulipas, que la tienen ustedes, Laredo, Reynosa, claro. Camargo, Revilla, Mier, Güemes, Escandón, etcétera. Para mí lo más importante, mire usted, siempre me ha llamado la atención. Yo que he estado en México y conozco un poco ese cariño, odio que nos tenemos mexicanos y españoles. Permítame esa frase. Esa especie de entre hermanos, hablando, casi no somos hermanos y de vez nos pegamos una bofetada y después nos pegamos un beso y se acabó. Y después en la boca y mejor, ¿no? Y esa especie de odio, cariño que nos tenemos es lo que más me ha admirado a mí, es lo que le quiere Tamaulipas. ¿Y por qué le quiere Tamaulipas? Pues yo no he visto una estatua de Hernán Cortés.
Bueno, visto lo de Diego Rivera, etcétera, y eso se puede llamar iconografía. Bueno, pero sin embargo he visto de dos personajes que me han llamado la atención. Uno, hombre, de Tata Quiroga no me llama la atención, pero me llama la atención de Tamaulipas. La estatua que tiene en Ciudad Victoria y reciente. Lo cual quiere decir, si los de Tamaulipas, o sea, los tamaulipecos le quieren, ¿qué quiere decir? Que se comportó bien. Y la verdad es que hizo una colorización distinta, porque él se le acusa, el padre Hierro le acusa un poco de confundir la misión que llevaba. El padre Hierro quería que se fundara primero la misión y después el pueblo. Y él no, él funda el pueblo. ¿Y cómo se funda el pueblo? Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Para fundar el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Gente que se arraigue. ¿Y qué gente se arraiga? La que no tiene nada y la doy algo. Esa es la mejor manera de arraigar a un pueblo. Por decirle una anécdota que existe aquí, en la misma biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, existe una copia del Mayorazgo de Escandón. Una cosa que no sé por qué, pero existe. De algún investigador que hizo una fotocopia, por lo que fuera. Es decir, que yo me he valido de los mismos documentos, quizá haya tenido la suerte de que yo me he hecho de alguno más aquí en España, por ser español, cosa que a lo mejor Fidel Zorrilla tiene otros documentos en México, por ser mexicano, que yo no me he podido hacer de ellos. Porque no siempre, usted a lo mejor conoce un documento, sabe que existe tal documento, o que puede existir, pero no puede llegar a él, porque claro, yo desde aquí a México no puedo llegar todos los días para irme allá al archivo y estar meses y meses indagando, porque cuántas veces yo he ido a Madrid, he estado una semana y me vengo con las manos casi vacías. Él empieza por un nombre, por ejemplo, pues hay nombres que van al virrey, Güemes, aunque sea un pueblo de aquí, Güemes. Hay otro rey, otro nombre, Padilla, el nombre de la mujer del virrey. Eso es. Escandón, él. Y entonces dice, bueno, ¿cómo hago tal? Y entonces él recuerda Soto de la Marina, y ya pone al río y a la ciudad. Y al lado de Soto de la Marina, ¿dónde pone? Santander. Pone el puerto y pone el puerto de Santander. Algo que le recuerda a él, podríamos decir, su entorno. Reynosa. Yo creo que pone Reynosa y le voy a decir por qué. En honor, no al Reynosa que él pudo conocer o oír, sino en honor al lugar de nacimiento del virrey de Rebolledo. Por eso es Reynosa. Laredo, pues no sé, porque, hombre, Laredo, al fin y al cabo, tengan por cuenta que entonces aquí en Cantabria lo que sonaba, los pueblos que sonaban en las 4 villas, Castruriales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera. Era, podríamos decir, pues el toto. Era, pues, qué sé yo, hablar de la Nueva España es hablar de México, Veracruz y no sé qué otras ciudades podríamos decir de entonces, hablo de entonces. ¿Siente usted que José Escandón siempre sintió una gran nostalgia por la península? Yo creo que es la añoranza, es una manera de plasmar el amor a su tierra o la añoranza de su tierra. Porque dices, ¿y por qué Burgos? Tengan por cuenta que Burgos era, la diócesis de Burgos era esto, porque hasta el año 1755 esto no fue diócesis ni nada, pues Burgos. ¿Por qué otras? Altamira. Altamira no se había descubierto todavía las cuevas de Altamira. Ojo, no se había descubierto las cuevas de Altamira. Probablemente Altamira se llame en recuerdo y del marquesado de Altamira de Rodríguez Albuerne, que había sido capitán general de entonces y era el que Rebolledo le dio ciertos poderes y entonces él le trató. Y por eso se llama Altamira, por eso, porque Altamira no existía como tal. Altamira hasta 1800 y pico, que se descubre la cueva de prehistoria que conocemos todos, no existía. Por tanto, el Altamira hay que buscarle en una connotación de nombre, con Rodríguez Albuerne, que era el que se había casado con Luisa Sánchez de Tagle, que era la condesa de Altamira. Maestro, ¿cómo se llama el libro que usted escribió? Don José Escandón, La Sierra Gorda y el Nuevo Santander, porque es que de Don José Escandón se ha escrito poco de la labor que hizo en la Sierra Gorda, en las famosas misiones esas en las cuales estuvo Fray Junípero Serra, que también se ha escrito muy poco. Se escribe mucho de Fray Junípero Serra de cuando está en California, pero muy poco de cuando está en México, en la Nueva España. Y estuvo en la Nueva España. Y hay iglesias de un barroco precioso, las de Landa, las de Concae, etc. Esas 5 iglesias que están en la Sierra Gorda, esas misiones que las fue fundadas por Escandón, acompañado de sus frailes, entre ellos Fray Junípero Serra, al cual autor de alguna de las iglesias. Bueno, autor. Podríamos decir que el que no es el autor material, sino el que mandó a construirlas. Bueno, en Tamaulipas estamos cumpliendo 250 años de la fundación del Nuevo Santander. Algo que nos quiera comentar, maestro, respecto a esta fecha histórica. Yo, pues que les envidio. Y les envidio desde aquí.
porque es una fecha que va a pasar desapercibida aquí en Cantabria y sin embargo ustedes la van a honrar. Y eso me honra mucho y cada vez les tengo que decir que cada vez estoy más agradecido de que sean ustedes, precisamente ustedes, los que dan valor a Escandón, no yo. No yo que cántabro que puede ser chauvinismo y tal, hombre, mira permítame la frase, este gachupín como tira para su tierra. No, es que me siento orgulloso porque son ustedes los mexicanos y permítame también más, los tamaulipecos los que le ponen el pedestal. Don Jesús, le agradecemos muchísimo sus palabras, esta entrevista. No, el agradecido soy yo y le voy a decir por qué, porque me han dado ocasión de demostrar a alguien que solemos olvidar a nuestros grandes personajes y tienen que venir de fuera a decirnos, oiga, que tienen ustedes a fulano y a mengano o a zutano o tienen ustedes a don José Escandón, un gran personaje. Vienen ustedes desde allí a decírnoslo. Gracias. Bueno, México es un país precioso que seguramente a cualquiera que lo visite le encantará. Igual que nosotros que hemos venido ahora a España, a Santander específicamente, pues los paisajes son hermosísimos, algo que no nos habíamos imaginado. Y bueno, pues ahora sí, gracias, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Para complementar esta interesante entrevista que acabamos de ver, tenemos también la opinión de la doctora Consuelo Soldevilla, investigadora de la Universidad de Cantabria. Ella nos habla de cómo se dio la emigración del viejo Santander al nuevo Santander. La emigración de este área, en el siglo XVIII Santander, ahora Cantabria, hacia la Nueva España y posteriormente hacia México, podríamos decir que fue a nivel general una migración privilegiada, porque siempre a lo largo de todo el proceso migratorio la gente que parte de aquí va a salir a través de cadenas migratorias familiares muy bien cohesionadas que van a arropar, por así decir, a todos sus miembros y por lo tanto le van a facilitar su ascenso económico y social. Una parte muy importante de familias rurales acomodadas del área de Santander se dedican al comercio colonial desde Cádiz o Sevilla, lo mismo que hicieron los vascos. Es decir, estas familias desarrollan o acumulan capitales a través del comercio en el sur de España, que entonces era un monopolio. Es así que luego nos encontramos en esta segunda mitad del 18 en la Nueva España como el grupo, tanto de montañeses como vasco, van a ser los que dominen el comercio colonial y en México y por lo tanto, Nueva España, y por lo tanto los que acumulen un mayor número de fortunas en sus manos. Y con la acumulación de fortuna también, ¿por qué no?, el poder político o la influencia política. Luego, una vez que se habilita el puerto de Santander para el comercio con América, en 1765, una parte de esas familias se instalan en Santander también con casas de comercio. Y fundamentalmente yo creo que es el comercio y la vía a través de estas estructuras comerciales, a través, como digo, de donde sale básicamente la gente que migra hacia Nueva España, de Santander, la que va a darles ese papel primordial en la segunda mitad del 18. Es decir, son familias más acomodadas que el resto de la región, con una condición social hidalga que les da paso o acceso, aunque no tengan fortuna, a puestos administrativos en el Estado y en la Iglesia, y también a un matrimonio importante. Y aquí tenemos un factor también que en Nueva España va a decidir parte de ese ascenso social, que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio está en estos momentos supeditado a los intereses económicos de las familias mercantiles. Prácticamente, por ejemplo, la primera casa comercial de un montañés establecido en Nueva España es en el siglo XVII en Veracruz, es la familia Cosillo, de un precioso valle, pero el más apartado de toda la región, el Valle de Tudanca. Esa familia se establece en Veracruz, es una de las más importantes, va a ser a finales antes de la independencia, o sea, va a permanecer con su importancia hasta antes de la independencia. Bien, esos negocios de esa familia se reproducen siempre a través de las mujeres de familia, que se van a casar siempre con parientes que llegan de la península, parientes o paisanos.
que van a reconducir los negocios, mientras que los hijos de esas familias se van a introducir en la administración, en otro área de poder. Pero los negocios siempre se reproducen a través de las mujeres. Por lo tanto, para alguien que emigraba de aquí, aunque no tuviese fortuna, si tenía condición social buena, podía casarse con alguien que ya había desarrollado ahí una fortuna. Por lo tanto, su ascenso era muy rápido. Sin este sistema de estructura familiar y comercial es imposible entender las rápidas fortunas que se hacen durante esta segunda mitad del XVIII y el XIX, y yo diría, lo alargaría hasta el siglo XX, puesto que este sistema se mantiene hasta hoy en día. Y yo creo que esta es la característica fundamental de la migración de Santander hacia México, hacia el territorio de Nueva España y después posteriormente México, que siempre no es mucha cantidad, es una minoría, pero una emigración selectiva que siempre sale a través de cadenas migratorias, nunca sale al albur. Puede haber 1, 2, 3, eso no es representativo. Lo representativo es salir a través de cadenas familiares, siempre comerciales, dedicado al comercio, y por lo tanto que se insertan en un mundo comercial ya establecido que les facilita el ascenso económico, tanto por su trabajo como por el matrimonio. José de Escandón, el que sería colonizador del Nuevo Santander, pertenece a una de estas familias hidalgas del área rural de la provincia de Santander. No era una familia con fortuna, pero sí con clase social que le da acceso al ejército, a la entrada al ejército, y a través de él llega a Nueva España. Entra porque es parte del grupo montañés, en un grupo ya cohesionado, importante, y su, digamos, respaldo económico lo va a recibir a través del matrimonio con su segunda mujer, hija de un montañés, José de Llera y Rubalcaba, en aquel entonces la primera fortuna de Querétaro. Este señor, este personaje, había salido precisamente de ahí enfrente, del área de enfrente de la bahía de Santander, y su hija es la que casa en segundas nupcias con Escandón y le da ese respaldo económico. Y aquí tenemos una de las características precisamente de esta emigración. Aunque el que sale a través de la vía del ejército o incluso del clero, todo el que llega a la Nueva España en estos momentos lo que trata, igual que en el resto del área, del área americana, lo que trata es de integrarse en el comercio, porque el comercio y la minería en esos momentos son los grandes acumuladores de capital. Y hay que tener en cuenta que el que marcha hacia América realmente la idea que lleva es de ascenso económico y social. Por lo tanto, trata de introducirse en aquel área que le va a producir un más rápido beneficio. Entonces, Escandón, al entrar en este grupo, finalmente contacta con el área que genera recursos y luego él mismo se va a dedicar al comercio desde el puerto de Nuevo Santander. Como digo, el hilo conductor de la migración hacia México va a ser el comercio, y no solo en finales del siglo XVIII, que es quizá donde la comunidad montañesa es más potente, sino también en el XIX. Después de la expulsión de los españoles de México, en el 27 se ralentiza esta migración, pero no han desaparecido los grupos poderosos económicamente, puesto que una parte de los comerciantes se queda, permanece en México con sus casas establecidas, llegan a acuerdos, y otra parte trasvasa los capitales a España o incluso, muy importante, a Cuba. Pero también tienen una política económica muy bien pensada. Es decir, por ejemplo, tenemos a los Mier y Terán, una de las grandes familias de Santander, que es potentes en México en finales del 18. Los Mier lo que van a hacer es distribuir el riesgo. Una parte queda en México con sus comercios, otra viene a España con parte del capital y se instala en Barcelona, y otra parte de la familia marcha a Cuba en esos momentos con una economía emergente. Por lo tanto, tiene 3 pilares económicos bien instalados. Como digo, parte del grupo
queda en México a pesar de la expulsión de los españoles, y a mediados del siglo empezarán a llegar una remesa nueva de emigrantes todavía privilegiados por su condición social. Todavía son familias con más nivel económico que la media de la región, que siguen saliendo a través del comercio. ¿Dónde van a hacer la fortuna en este momento? En el norte de México, porque las grandes fortunas ahora de mediados del siglo se van a hacer en las guerras entre Estados Unidos y México. Ahí van a ser intermediarios comerciales, y ahí se van a generar grandes fortunas. Quizá de los conocidos hoy en día, de apellidos que todavía se conocen, uno de los más importantes sean los Sáenz Trápaga, que proceden del Valle de Soba, de una zona montañosa, y que se van a instalar en Tampico. Es una saga familiar que llega hasta nuestros días, donde aún los miembros de esta familia están instalados en México, otros retirados en Santander, y van y vienen. Bien, hasta aquí este programa especial de vacaciones de verano. Recuerde seguir todas las recomendaciones que hacen las autoridades para este periodo vacacional. Nosotros lo esperamos la próxima semana en este mismo canal. Pásela bien.